tal? Bienvenidos a Informe León. En los próximos minutos hablaremos del último libro del escritor leonés Julio Llamazares, ambientado en Begamián, un pueblo sepultado por la construcción del embalse del Porma. Además conoceremos los detalles del conflicto surgido en las categorías más modestas del fútbol leonés, que ha paralizado las competiciones en la última jornada por la nueva normativa del gobierno. Y por último conoceremos la historia del Palacete de Independencia en León Capital, un pasado ligado a los cines sociales que cambió por las tendencias culturales. Aquí comienza Informe León. Cuando hablamos del impacto social de la construcción de embalses en la provincia, siempre recordamos el caso de Riaño, pero son muchos los pueblos que han desaparecido para siempre. Uno de ellos, Begamián. En 1967 las aguas del Porma ocuparon el valle y sepultaron su historia. Allí había nacido 12 años antes Julio Llamazares, uno de los escritores leoneses más reconocidos. El autor se sumerge ahora en aquel suceso en su último libro, Distintas formas de ver el agua, un ejercicio contra el olvido, intentando sacar a flote la memoria sumergida. Bajo estas aguas duerme Begamián. Millones de metros cúbicos de olvido cubren el esqueleto en piedra de una memoria sumergida. Un pasado sepultado por lo que entonces se llamaba progreso y que para los cerca de 800 habitantes de los distintos pueblos afectados suponía terminar una vida y aprender a vivir otra nueva. El 17 de diciembre de 1967 abandonaron Begamián sus últimos vecinos, las tres últimas familias que pusieron rumbo a León y Madrid. Y se llevaron con ellos los últimos retazos de una historia que ya solo perdura en la nostalgia, que solo se recuerda según la forma que uno tenga de mirar el agua. Un antiguo vecino de Begamián fallece y su familia decide tirar sus cenizas a las aguas del Porma, devolverle a su hogar. Es el punto de partida de las distintas formas de mirar el agua, el libro con el que Julio Llamazares salda cuentas con su memoria personal y redondea una obra marcada por el desarraigo. Pues mira, es una novela que yo creo que estaba condenado a escribir tarde o temprano, porque un acontecimiento así te marca mucho en tu vida, como otros acontecimientos de este calibre a otras personas. ¿Por qué ahora? Pues no lo sé, seguramente porque era el momento que he escrito casi como al dictado, como si fuera algo que te desborda, como un pantano, desborda la presa y sale todo a flote. Llamazares abandonó el pueblo con 2 años y aún faltaban 10 para que lo cubriera el embalse. Sus primeros recuerdos son de conversaciones de mayores y noticias lejanas. Fue en los 80 cuando asimiló que su primera patria ya no existía. Cuando Riaño corrió la misma suerte y se identificó con sus vecinos. Y antes, en el 83, cuando un vaciado del embalse para revisar la presa permitió pasear de nuevo por las calles del pueblo. Por primera vez vi el pueblo en el que nací convertido en un montón de ruinas, sin color, sin sonido, porque no había árboles, ni pájaros, ni nada, lleno de lodo y de truchas muertas. Esa es la primera visión que yo tuve del pueblo y de la casa en la que nací. Te impacta mucho ver la escuela de tu padre llena de lodo, con los pupitres todos podridos, convertidos en una masa amorfa, con el encerado todavía en la pared, con pintadas de gente que visitaba las ruinas. Isidoro y Julián también volvieron a recorrer su infancia. Son 2 de los cientos de vecinos que dejaron un retazo de vida bajo el agua. Ellos sí fueron conscientes de todo lo que ocurrió, tenían 14 y 20 años respectivamente, y volver a las calles en las que se criaron fue todo un ejercicio de nostalgia. Yo tenía 14 años cuando vine. Fui para León con mis padres, me llevaron para León mis padres. Fue un 27 de noviembre de 1967. Con el paso del tiempo lo asumes. Y como en una ocasión vaciaron el pantano, entramos al pueblo. Entonces volvemos a ver cómo estaban las casas, cómo estaban nuestras calles, dónde estaba la iglesia. Hay dos perspectivas. Una, la gran alegría de poder otra vez el pueblo, las casas, las calles, recordar tu niñez, y otra la tristeza de ver todo aquello de un pueblo fantasma. Bajé 13 veces al pueblo y una vez vine desde León a las 7 de la tarde para recorrer el pueblo de noche, como cuando era niño. En estas
calles se rodó uno de los cuentos de la película de José María Sarmiento, El Filandón, compuesta por varios relatos escritos por autores leoneses. Julio Llamazares ubicó el suyo entre los fantasmas de Begamián, junto al colegio donde daba clases su padre, donde él nació, ante la iglesia que sirve de referente en otoño a los vecinos que buscan un punto de anclaje a su pasado. Y la iglesia quedó como referente, porque estamos todo el año pensando que cuando baja el agua, lo primero que vemos es la torre. Y ya parece que viendo la torre, vemos el pueblo. Eso es un recuerdo que todos los del pueblo lo tienen. Es un comentario que hacemos cada primavera, enseguida empezamos con el comentario. Oye, pues ya se empieza a ver la torre, y ya es una noticia para todos los de Begamián. Los vecinos siguen juntándose en Pardomino cada mes de junio para celebrar San Antonio, la fiesta de Begamián. Celebraciones que mantengan vivo el espíritu del pueblo mientras contemplan cómo les cambió la vida convertirlo en eso, en espíritu incorpóreo ya. En un principio fueron las familias que veníamos de fin de semana, y luego ya se añadió el resto de la gente, y hoy día pues tenemos una romería que bueno, acude no solo los de Begamián, sino gente de los pueblos que están bajo el pantano de Poma. Que es lo que nos reconoce, por lo menos que nos sintamos unidos, que tengamos, bueno, pues un poco saber de poderte saludar con toda la gente ese día, el domingo más cercano a San Antonio, es muy importante para todos nosotros poder asistir. Ya queda poca gente, queda muy poca gente ya. Todo este impacto, los recuerdos, las heridas cicatrizadas pero latentes es lo que intenta plasmar Llamazares en su libro, pero no con una voz única, sino acercándose a diversos enfoques, porque habla del desarraigo, de perder las raíces, pero también de los distintos puntos de vista con los que valorar la situación. Cada capítulo es lo que piensa en ese momento cada uno de los personajes, sus hijos, sus yernos, sus nueras, sus nietos, la novia del nieto, lo que no tiene nada que ver con esto, cómo cada uno, y de ahí el título, distintas formas de mirar el agua, cómo cada uno vemos las cosas de distinta manera, no solo el agua, la vida, las relaciones con los demás, las relaciones familiares, cómo nos vemos a nosotros mismos. En distintas formas de mirar el agua, Julio Llamazares no reivindica. No se trata de una lucha contra ingenieros o políticos, contra decisiones o consecuencias. Más bien realiza un ejercicio de memoria, atrapa recuerdos para que no se pierdan. La literatura no la entiendo como reivindicación de nada. Yo escribo, hago literatura para sentir y pensar, y para hacer pensar y sentir a mis lectores. A mí me interesan más los sentimientos de las personas, y sobre todo las personas cuyos sentimientos no importan a nadie, que es el caso de toda esta gente, porque la mayor parte de la gente desconoce o ignora o no le importa lo que le ha ocurrido a muchos de los vecinos de este país, que no han sido cuatro. Una de las obligaciones de los escritores es prestar nuestra voz a los que la sociedad no se la da. Para este escritor leonés el paisaje no es un escenario exterior, sino un elemento interno que nos condiciona. Y como la lengua materna nos conduce al habla, el paisaje materno nos enseña a mirar el mundo. En su caso, un mundo inconcreto, una sensación más que un territorio, una forma de ver más que una patria. De todos modos, yo no tengo patria. Quiero decir, mi patria es una sombra bajo el agua del pantano de Begamián. Quiero decir que la literatura no tiene patria, y la patria de los escritores es literatura. Sí, yo nací en León, soy de León, pero seguramente cuando vuelvo allí es donde más extranjero me siento, porque yo he cambiado, aquello ha cambiado, y al final en el país de la infancia es donde más extranjeros nos podemos sentir. Alejados de sus tierras, reubicados en una colonia en Palencia, los habitantes de los pueblos anegados por embalses son los nuevos judíos, apátridas, desplazados también, que aprenden a mirar las llanuras. Yo creo que la memoria histórica de un país es su arte y su literatura, es lo que va a quedar en el tiempo, si queda algo, claro, lo que quede. Y esa es la responsabilidad de los escritores, no cambiar la realidad, sino dejar memoria de lo que sucedió mientras ellos vivían, ser testigos de su tiempo y de los lugares en el que vivieron, y es directamente es un homenaje a todas estas personas que vivieron todo esto. Pero siempre se puede volver a un recuerdo, siempre hay una imagen más o menos borrosa que conecta con el principio.
Siempre hay sombras bajo el agua que asemejan un pasado, y siempre tendremos distintas formas de mirarlas.